Algo extraño sucede cada vez que el mundo entra en crisis. Mientras que la mayoría entra en pánico, corta los sueños, se agarra el pecho y repite que ahora no es el momento. Algunos la gente, pocas, parece volverse más lúcida. No más rico de la noche a la mañana, pero más firme, más organizado, más dueños de sí mismos. No hacen ruido, no hacer publicidad victorias. Simplemente cruzan el desierto con pasos tranquilos, como si supieran exactamente dónde pisas. Y la pregunta es inevitable. ¿Qué saben ellos que la mayoría ignora? Quizás ya hayas sentido esto. El dinero entra, pero se escurre. El esfuerzo es grande, pero la seguridad nunca llega. Y en tiempos difíciles, el miedo habla más fuerte. Quedan decisiones corto. El pensamiento se encoge. Es como intentar construir una casa mientras el suelo tiembla. Pero la Biblia, especialmente las enseñanzas de la sabiduría antigua, nunca ha tratado tiempos difíciles como excepción. De lo contrario, ella siempre asumió que ellos vendrían. He aquí un punto del que casi nadie se da cuenta. Las crisis no solo revelan a quienes tienen dinero, revelan quién tiene sabiduría. Y la sabiduría, al contrario de lo que mucha gente piensa, no es algo abstracto, místico o lejano. Es práctica, es una decisión, es una actitud diaria hacia el dinero, el trabajo y la vida. En este vídeo no escucharás promesas rápidas, fórmulas mágicas ni atajos peligrosos. Lo que encontrarás son 6 enseñanzas bíblicas sobre las finanzas. Pensamiento exactamente para momentos como este, cuando el exceso desaparece y solo lo esencial permanece. Enseñanzas que no dependen de cuánto ganas, sino de cómo decide. No de suerte, sino de alineación. Si te quedas hasta el final, no te irás solo con ideas. Saldrá claro. Lo entenderás, porque algunos atraviesan momentos difíciles fortalecidos, mientras que otros realmente pierden el rumbo tener recursos. Es más, te darás cuenta de que la prosperidad silenciosa no comienza en tu bolsillo. Comienza en la mente y el carácter. Antes de continuar, considera este video como un viaje. No para hacerse rico rápidamente, sino pensar mejor. Porque quien piensa mejor, decide mejor. Y quien decide mejor aún, construir un futuro que no dependa de las circunstancias. Respirar. Silencio por un momento. Y permítase escuchar viejos principios con nuevos ojos. Porque ahora viene la primera clave. Y explica algo que casi nadie acepta escuchar en tiempos de crisis. ¿Por qué algunas personas prosperan silenciosamente justo cuando todo parece desmoronarse? Cuando los recursos disminuyen, casi todo el mundo comete el mismo error. Aceleran. Comprar por miedo. Toman decisiones por impulso. Asumen riesgos que normalmente evitarían. La lógica. Parece simple. Si es difícil, debo actuar rápidamente. Pero la sabiduría bíblica sigue el camino opuesto. Ella enseña que los tiempos difíciles no requieren velocidad, sino rapidez. Precisión. Prudencia, en los textos antiguos, no es sinónimo de miedo o parálisis. Es claridad. Es el capacidad de observar antes de actuar, de medir antes de cortar, de esperar antes de avance. Piensa en un agricultor experimentado. Cuando el clima se vuelve inestable, no plantar con prisa. Observa el cielo, siente el viento, prueba el suelo. ¿Por qué equivocarse en el momento? La siembra puede costar toda la cosecha. En finanzas ocurre lo mismo. Muchas pérdidas no surgen de la falta de dinero, sino de falta de prudencia. Las decisiones tomadas para aliviar la ansiedad de la hora a menudo crean problemas mayores más adelante. La Biblia advierte que los prudentes consideran sus pasos. En otras palabras, quien piensa antes, sufre menos después. En la práctica, la prudencia es hacer preguntas sencillas que casi nadie hace en tiempos de crisis. Escasez. ¿Realmente necesito esto ahora? ¿Esta decisión resuelve el problema? ¿O simplemente alivia mi angustia? ¿Estoy eligiendo por estrategia o por miedo? Estas preguntas actúan como un freno invisible. Y el freno, a diferencia de muchos, piensan que no retrasa la vida, sino que previene accidentes. Las personas prudentes no son lentas. Simplemente se niegan a dejarse avasallar por el pánico colectivo. Observe cómo las crisis exponen este contraste.
Mientras algunos se endeudan intentando mantienen un estándar que ya no encaja, otros ajustan silenciosamente el ritmo. Cortar excesos, reorganizar prioridades, fortalecer la base. No porque renunciaron a crecer, sino porque entendieron algo esencial. Sobrevivir bien es parte de prosperar. Prudencia también significa reconocer límites. La Biblia nunca alentó a vivir por encima posibilidades. De lo contrario, ella trata el límite como protección, no como fracaso. Quien ignora los límites construye sobre arena. Quien los respeta construye sobre roca. En el mundo moderno, esto se traduce en actitudes simples pero poderosas. No endeudarse en comparación. No inviertas en lo que no entiendes. No gastes para impresionar. No decidir bajo presión emocional. Estas elecciones no generan aplausos, no se muestran, pero forman un escudo silencioso en tiempos difíciles. Por eso la prudencia a menudo pasa desapercibida, hasta que yo soy. La gente se da cuenta de quién permaneció de pie cuando el polvo se asienta. He aquí una verdad que pocos aceptan. Las crisis no requieren coraje impulsivo, requieren sabiduría silenciosa. Y la prudencia es el primer paso de esta sabiduría. Ella no promete ganancias rápidas, pero evita pérdidas innecesarias. Y, en tiempos difíciles, evitar pérdidas ya es una manera profunda de prosperar. Pero esto plantea una pregunta inquietante. Si la prudencia protege, orienta y preserva, ¿por qué la mayoría de las personas aceleran justo cuando deberían frenar? Después de que la prudencia te enseña a frenar, surge una enseñanza aún más profunda y, quizás, más incómodo. El dinero no sostiene a quien no sabe cómo afrontarlo. En tiempos difíciles, esta verdad aparece con fuerza. La gente gana más, recibe ayuda, hacen acuerdos, y aún así, siguen siendo inestables. Otros, con poco, cruzan la escasez con dignidad y control. La diferencia rara vez está en el monto ingresado, está en sabiduría que rige este valor. La Biblia trata la sabiduría como algo anterior al dinero, no como complemento, sino como base. Es como intentar llenar un jarrón roto. Cuanto más pones, más perder. Sin sabiduría, el dinero no soluciona, solo revela desorganización, impulsividad y falta de dirección. Mucha gente cree que sus problemas económicos terminarían si ganaran más. Pero esta es una de las ilusiones más comunes. Ganar más sin sabiduría normalmente solo aumenta errores. Los gastos aumentan, los compromisos se acumulan, la ansiedad crece, y el ciclo comienza de nuevo, solo que en mayor número. La sabiduría financiera comienza con un cambio simple pero poco común. Deja de reaccionar y empezar a entender. Comprenda a dónde va el dinero, por qué ciertas decisiones repetir, qué patrón emocional gobierna tus elecciones. No se trata de hojas de cálculo complejas, se trata de conciencia. En tiempos difíciles, la sabiduría hace preguntas protectoras. ¿Es esto una necesidad o un deseo? ¿Esto genera estabilidad o solo comodidad momentánea? ¿Esta decisión resuelve el problema o pospone un dolor mayor? Observe cómo estas preguntas no requieren dinero extra. Exigen claridad. Demanda humildad para admitir que quizás el problema no sea la crisis externa, sino la falta de gobierno interno. La Biblia siempre ha tratado la sabiduría como algo que se debe buscar, no algo que cae del cielo. Es necesario cultivarlo. En la práctica moderna, esto significa invertir tiempo en aprender antes de gastarlo, leer antes, firmar, comprender antes de confiar, escuche los consejos antes de decidir. Gente sabia. No lo saben todo, pero saben cuando no lo saben, y eso los protege. Otro punto esencial. La sabiduría cambia la relación con el tiempo. Los que no lo tienen viven presionado por ahora. Quienes lo desarrollan aprenden a pensar en el futuro. Y piensa en luego, en tiempos difíciles. Es un acto de valentía silenciosa. Observe cómo las personas sabias enfrentan la escasez. No entran en pánico. Ajustar rutas, simplificar, priorizar. Y, lo más importante, aprenden. Cada crisis se convierte en una escuela. Cada pérdida se convierte en un ajuste. No se desperdicia nada. Por eso la Biblia afirma que la sabiduría vale más que las riquezas. No porque el dinero es malo, sino porque sin sabiduría se vuelve inestable.
Con sabiduría, incluso poco se multiplica. Sin ello se pierde mucho. Esta enseñanza se enfrenta directamente a la mentalidad común. Porque si la sabiduría viene antes que el dinero, por lo que la pregunta ya no es ¿cuánto gano? Y se convierte ¿cómo decido? Y esto nos lleva inevitablemente al siguiente punto. Porque saber no es suficiente. Comprender no es suficiente. Hay algo que transforma la sabiduría en resultados concretos. Si la sabiduría es tan valiosa, ¿por qué tantas personas saben qué hacer, pero no lo hacen? Hay un punto en el que muchos se detienen, entienden, están de acuerdo, incluso se emocionan, pero nada cambia. Aquí es donde la Biblia introduce un principio simple y poderoso. La disciplina. No a disciplina ruidosa, vistosa, llena de anuncios. Pero la disciplina silenciosa, aquella que nadie lo ve, pero lo sostiene todo. La disciplina es el vínculo entre el conocimiento y la cosecha. Sin ella, la sabiduría sigue siendo una hermosa teoría. Con ello, incluso las decisiones más pequeñas se convierten en estructura. La Biblia nunca trató la disciplina como castigo, sino como camino hacia la libertad. Porque los que no se gobiernan, incluso termina gobernado por las circunstancias. Pensemos en la hormiga, una de las metáforas más simples y más ignoradas. Ella no trabaja motivada a aplausos, ni espera condiciones ideales. Ella actúa en el momento adecuado, todos los días, poco a poco. No porque vea el invierno, sino porque respeta el proceso. La disciplina funciona así. Prepara hoy lo que sustentará mañana. En tiempos difíciles, la disciplina se vuelve aún más valiosa. Mientras muchos esperan la situación para mejorar, para actuar, los disciplinados ajustan hábitos. Revisar gastos, crear rutinas simples, eliminar desperdicios. No hacen grandes movimientos, lo hacen movimientos consistentes. Aquí hay un punto esencial. Disciplina, no es intensidad, es constancia. No está haciendo mucho por un corto tiempo. Es hacer lo necesario, todos los días. La Biblia afirma que la riqueza, lo construido con prisa se pierde, pero lo que se recoge poco a poco crece. Esto va para dinero, carácter y estabilidad emocional. En la práctica, la disciplina financiera se manifiesta en pequeñas pero repetidas actitudes. Anotar gastos, incluso cuando se trata de trabajo. Resiste las compras impulsivas. Mantener hábitos incluso sin resultados inmediatos. Sigue aprendiendo cuando el entusiasmo desaparezca. Estas acciones no generan un sentimiento de victoria inmediata. Y tal vez por eso son tan descuidado. Vivimos en una cultura que glorifica lo rápido, lo visible, lo espectacular. Pero la Biblia glorifica a los fieles. La constante, lo invisible que, con el tiempo, se vuelve inquebrantable. La disciplina también te enseña cómo lidiar con la frustración, porque no siempre es el esfuerzo del día, aparece en los resultados del mes, y ahí es exactamente donde muchos se dan por vencidos. Pero quien entiende el principio lo sabe, el crecimiento real ocurre antes de que se perciba. Hay algo liberador en la disciplina silenciosa. Elimina el peso de la expectativa constante. Tú ya no vives esperando milagros externos. Empiezas a confiar en el proceso, y la confianza genera paz. No una paz ilusoria, sino la paz de quienes saben que están construyendo algo sólido, incluso en terreno inestable. Observe cómo las personas disciplinadas superan los momentos difíciles. Ellos no entran en desesperación, no porque todo esté bien, sino porque saben que sus cimientos no están. Depende del estado de ánimo del momento. Ellos siguen, un día a la vez, una elección de cada tiempo. Y esto nos lleva a una pregunta inevitable. Si la disciplina es lo que transforma la sabiduría en resultados, si protege, organiza y fortalece, ¿por qué tantos abandonan aquello que podría sustentarlos cuando nadie mira? Después de la disciplina surge un enemigo más sutil y a menudo más destructivo. Emociones descontroladas. Pocas personas fracasan financieramente por falta de conocimiento. La mayoría rompe porque deciden bajo presión emocional. Miedo, ansiedad, el orgullo y la comparación se apoderan silenciosamente, especialmente en tiempos difíciles.
La Biblia trata el autocontrol como fortaleza, no como debilidad. Ella afirma que dominarse a uno mismo, incluso mayor que conquistar ciudades. Esta idea confronta directamente al mundo moderno, que fomenta decisiones rápidas, respuestas inmediatas y reacciones impulsivas. Pero las finanzas y las emociones nunca han sido buenos compañeros. Observe el patrón. Cuando aparece el miedo, la gente vende lo que no debe. Cuando surge la euforia, compran lo que no pueden permitirse. Cuando la comparación se hace más estricta, gastan para probar algo. En todos estos casos, el problema no es el dinero, es el estado emocional detrás de la decisión. El control emocional no significa ausencia de sentimientos, significa no permitirles decide por ti. En tiempos de crisis, esto se vuelve vital, porque las decisiones tomadas en el colmo de la ansiedad casi siempre cuesta más que el problema original. La Biblia enseña que la calma protege, la paciencia preserva, la mente serena ve caminos que el corazón agitado ignora. Por eso la gente emocionalmente. Las personas equilibradas suelen atravesar crisis con menos pérdidas. Ellos no reaccionan, ellos responder. En la práctica financiera el control emocional se manifiesta en formas simples pero profundo. No tomar decisiones importantes cuando estás agotado o con miedo. No cambies planes sólidos por noticias momentáneas. No compares tu trayectoria con la de otros. No gastar para aliviar frustraciones internas. Estas actitudes requieren madurez. Y la madurez, a diferencia de la edad, se construye. Ella proviene del hábito de hacer una pausa antes de actuar, para respirar antes de decidir, reconocer emociones sin someterse a ellas. Un punto crucial. Quien no controla las emociones acaba pagando por ellas. La compra por el impulso se convierte en deuda. La prisa se convierte en una pérdida. El orgullo se convierte en aislamiento. La comparación se vuelve insatisfacción permanente. La Biblia nunca separó la vida emocional de la vida práctica, porque están profundamente conectados. En tiempos difíciles, el control emocional se convierte en un escudo invisible. Mientras que muchos se desesperan y toman atajos peligrosos, los que se gobiernan a sí mismos mantienen el rumbo, no porque todo está bajo control, sino porque lo están. Este dominio interno también protege las relaciones profesionales. Las asociaciones son conservado. Se evitan las palabras irreflexivas. Las decisiones apresuradas no se rompen puentes que tardaron años en construirse. Todo esto impacta directamente oportunidades futuras. Hay una libertad silenciosa al no ser rehén de tus emociones. Dejas de ser impulsado por el entorno. Empiece a actuar con intención. Y esa intención crea estabilidad, incluso cuando el escenario externo sea inestable. Por lo tanto, la Biblia trata el autocontrol como riqueza, porque evita pérdidas invisibles que ningún dinero compensa, y sin él, la prudencia, la sabiduría y la disciplina termina por derrumbarse. Pero aquí surge una pregunta incómoda. Si el control emocional protege tanto, si evita errores costosos y preserva oportunidades, ¿por qué tantas personas siguen tomando decisiones financieras en el calor del momento, incluso sabiendo el precio? Después de aprender a frenar, pensar, mantener la constancia y controlar las emociones. Un principio que muchos evitan porque requiere responsabilidad. La planificación. En tiempos difíciles, la planificación parece casi un lujo. La gente dice, no se puede planificar cuando todo es incierto. Pero la sabiduría bíblica enseña exactamente lo contrario. Es la incertidumbre lo que hace que la planificación sea esencial. Planificar no es predecir el futuro. Se trata de prepararse para ello. La Biblia nunca prometió días estable, pero siempre exaltado a quien se anticipa. ¿Quién espera una claridad total para actuar? Suele llegar tarde. Quienes planifican, incluso sin garantías, construyen margen seguridad. Imagínese una construcción. No importa cuán hermosa sea la idea de una casa, sin cimientos, no queda. La planificación es esta base invisible. No se le aparece a nadie. Pasa por la calle, pero soporta todo cuando llega la tormenta. En finanzas, es lo mismo. Quienes viven solo de reaccionar apagan los incendios. Quienes planean reducir los incendios de antemano, déjalos comenzar.
Un error común en tiempos difíciles es confundir planificación con rigidez. La planificación no es ponerle un yeso a la vida, es darle dirección. Se trata de decidir de antemano para no verse obligado a tomar una mala decisión más adelante. 1. La Biblia valora los planes bien establecidos porque reducen las cargas emocionales y opciones financieras. En la práctica, la planificación financiera no tiene por qué ser compleja. Comienza con claridad. Sepa cuánto entra. Sepa cuánto sale. Sepa a dónde va. Parece básico, pero lo es. Exactamente los básicos que muchos evitan por incomodidad. Y lo que no se afronta crece en el oscuro. Planificar también significa aceptar ciclos. La Biblia reconoce que hay tiempos de abundancia y tiempos de escasez. El sabio no lo gasta todo cuando sobra, ni se desespera cuando hay una falta. Entiende que los ciclos son parte de la vida y se prepara para ellos. En tiempos de incertidumbre, la planificación se manifiesta en actitudes como crear reservas, incluso pequeñas. Organiza las deudas antes de que te controlen. Establecer prioridades claras. Pensar en el medio y largo plazo, no solo ahora. Estas actitudes no generan emoción inmediata. De lo contrario, la planificación puede generar malestar al principio porque te obliga a afrontar la realidad. Pero este malestar es temporal. 1. La falta de planificación cobra un precio constante. Otro punto esencial. La planificación trae paz. No porque elimine los problemas, sino porque reduce su impacto. Quienes planifican duermen mejor. Decide con más calma. Comerciar con más claridad. La Biblia asocia la planificación con la sabiduría por esta misma razón. Preserva la mente. Observe quién atraviesa las crisis con menos daños. No suelen ser los más atrevidos, ni siquiera los más optimistas. Son los más preparados. Quienes aceptaron desde el principio que improvisar es caro. La planificación es un acto de humildad. Es reconocer que no lo controlas todo, pero puedes organizar. Es asumir la responsabilidad de lo que está a tu alcance. Y eso, en tiempos difíciles, es una forma silenciosa de poder. Pero aquí surge una pregunta inquietante. Si la planificación trae claridad, paz y protección, si no requiere riqueza, solo decisión, ¿por qué tantas personas evitan la planificación hasta que la falta de ella les obliga a afrontar las dificultades? ¿Consecuencias? Después de hablar de prudencia, sabiduría, disciplina, control emocional y planificación, surge una enseñanza que parece contradictoria, especialmente en tiempos difíciles. Generosidad. Para muchos, dar cuando falta suena como una imprudencia, pero la Biblia presenta la generosidad no como una pérdida, sino como una protección, un principio silencioso que apoye a quienes comprenden su verdadero funcionamiento. La generosidad, en la sabiduría bíblica, no es ni impulso emocional ni ostentación. Es una decisión consciente. Es comprender que retener todo por miedo crea escasez interior, incluso cuando hay recursos. Mientras tanto, quienes aprenden a compartir construyen algo invisible. Redes, confianza, apoyo y oportunidades que no aparecen en las hojas de cálculo. En tiempos difíciles, el miedo muchas veces encoge el corazón. La gente se cierra, desconfían, se aíslan. Pero la Biblia enseña que el generoso prospera no porque pierda menos, sino porque no camina solo. La generosidad crea vínculos y bonos apoyo en tiempos de crisis. En la práctica, esto se manifiesta de forma sencilla. Compartir conocimientos. Ayudar a alguien sin esperar un retorno inmediato. Indicar oportunidades. Dividir tiempo, atención y recursos. Tanto como sea posible. La generosidad bíblica nunca requirió abundancia, solo voluntad. Un punto importante. Generosidad es no dar lo que comprometa tu responsabilidad. Es dar sabiamente. La Biblia nunca fomentó la falta de control, sino el equilibrio. El generoso. Una persona consciente no actúa por culpa o presión social. Actúa por comprensión. Él sabe que todo lo que tienes con miedo se convierte en peso. Observa quién atraviesa momentos difíciles con más ligereza emocional. Normalmente son personas que mantienen relaciones sanas, quien cultivó la confianza con el tiempo, quienes ayudaron cuando pudieron,
En momentos críticos, estas personas rara vez son indefenso. La generosidad regresa de maneras que el dinero no puede comprar. Otro aspecto del que poco se habla. La generosidad protege contra la obsesión por el dinero. Quienes solo acumulan viven en constante tensión. Quien aprende a compartir descansa más. No porque ignora la realidad, sino porque entiende que la vida no se basa solo en lo que manténlo a salvo. La Biblia trata la generosidad como una siembra, no en un sentido místico, sino en un sentido práctico. Quien sembrar relaciones sólidas cosechar apoyo. Quien siembra confianza cosecha oportunidades. Quien siembra ayuda cosecha puertas abiertas. Esto no sucede inmediatamente, ni predecible, pero sucede. En tiempos difíciles, la generosidad también preserva el carácter. Previene la escasez convertir a las personas en versiones duras, frías y amargas de sí mismas. Ella mantiene el corazón alineado, incluso cuando el escenario se pone difícil. Hay algo poderoso en dar sin publicidad, ayudando sin audiencia, en contribuir sin expectativa. Este tipo de generosidad genera riqueza silenciosa, una que se mantiene cuando el dinero falla. Pero este principio plantea una pregunta profunda. Si la generosidad protege, conecta y fortalece, si crea seguridad invisible en tiempos de incertidumbre, ¿cómo es que reprimirlo todo por miedo se ha vuelto tan común, aunque cueste tanto hacerlo? ¿Paz y relaciones? Ahora todo se conecta. Prudencia, sabiduría, disciplina, control emocional, planificación y la generosidad no son ideas sueltas. Son capas de la misma construcción. Cada uno apoya al otro. Si se quita uno, la estructura se debilita. La Biblia nunca se presentó prosperidad como suerte o casualidad, sino como consecuencia de decisiones repetidas en el tiempo, especialmente cuando nadie está mirando. Los tiempos difíciles no vinieron para destruirte, han venido a revelar sobre qué base estaba construyendo. Algunos descubren demasiado tarde que vivían sobre la arena. Otros, en silencio, te das cuenta de que tus elecciones diarias han creado una base más sólida que lo que imaginaban. Nota. En ningún momento hablamos de hacerse rico rápidamente. Hablamos de permanecer pie, atravesar las crisis con claridad, de no perdernos por dentro mientras el mundo apretar por fuera. Esta es la prosperidad que los textos antiguos siempre valoraron, la que comienza con el carácter y termina con el legado. Quizás te hayas dado cuenta de que el mayor riesgo en tiempos difíciles no es la falta de dinero, pero la pérdida de dirección. Cuando esto sucede, cualquier decisión parece urgente. Cualquiera. El atajo parece aceptable, pero quienes aplican estos principios crean algo raro: estabilidad, interno. Y la estabilidad interna lo cambia todo. La cuestión ahora no es qué entiendes, sino qué aplicarás, porque la sabiduría eso no se convierte en una decisión, sigue siendo solo información, y decisiones pequeñas y repetidas con constancia cambian destinos enteros. Escribe en los comentarios, honestamente, ¿cuál de estas enseñanzas crees que falta más en tu vida hoy? ¿Y por qué? ¿Qué? Esta respuesta es un compromiso contigo mismo. Si sientes que este tipo de sabiduría práctica, tranquila y profunda tiene sentido para ti, suscríbete al canal. Aquí, el viaje no se trata de tomar atajos, sino de construir algo que resiste el tiempo. Y guarda esto: los próximos pasos en tu vida financiera no dependen solo del escenario, depende de las decisiones silenciosas que tomarás de ahora en adelante.